Bienvenidos y bienvenidas a Experience AI, el podcast donde exploramos cómo la inteligencia artificial está aterrizando en la aula. En el segundo episodio tuvimos la oportunidad de charlar con Álvaro sobre cómo estaba llevando a cabo el proyecto en su aula de secundaria. Y en el día de hoy tenemos el placer de contar con Diego García, quien nos contará también cómo está siendo su experiencia a la hora de implementar el proyecto Experience AI en su aula, pero en este caso en un aula de primaria. Bienvenido, Diego. Hola, buenas. Muy buenas. Antes de seguir adelante, me gustaría hacer una breve presentación, ¿vale? Para que te conozcan, Diego. Aunque, bueno, seguramente ya mucha gente te pondrá cara, porque si no lo había hecho ya, podéis ver cómo Diego imparte las lecciones 1 y 2 y las 6, si no me equivoco, también, ¿verdad? En su aula y, bueno, tenéis esas videolecciones disponibles en el Bootcamp. Y bueno, pues presento a Diego. Diego es Diego García, es maestro en educación primaria, en educación musical y profesor de piano. Actualmente es director en el CEIP San Sebastián, en Granada, y ha pasado por diferentes puestos y ha asumido diferentes funciones y responsabilidades dentro del mundo educativo. Integrante de equipos directivos como jefe de estudios, secretario, también coordinador TIC, TDE y de diversos programas y proyectos de innovación. También ha trabajado como asesor de formación del profesorado en el Centro de Profesorado de Granada y, bueno, también destaca su participación como ponente, tutor, dinamizador en numerosas actividades formativas relacionadas con las TIC y la innovación educativa en la Red Andaluza de Formación del Profesorado, en INTEF y otros servicios de formación en otras comunidades. Una larga trayectoria, Diego. Bueno, Y sí, bueno, nos vamos antes haciendo de... mayores, sí. Va pasando. Antes de comenzar también y que nos cuentes cómo está siendo tu experiencia, me gustaría hacer, una pregunta muy breve para romper el hielo, que también se la hicimos a Álvaro, y es básicamente, si pudieras definir en una palabra cómo está siendo implementar Experience AI, ¿cuál sería? La palabra que yo he encontrado es necesidad o algo necesario. O sea, imprescindible puede ser también. Algo así. Fíjate, muy interesante. Pues ahora nos vas a contar por qué, ¿no? Nos gustaría ahora, Diego, que hiciéramos un poco un repaso de todo lo que ha supuesto pues, la implementación del proyecto en tu aula y en tu centro también. Y nos gustaría centrarnos ahora en los orígenes, ¿no? Entonces, antes de comenzar el proyecto, ¿qué expectativas tenías? Bueno, teníamos en el centro y en mi aula, pues ya teníamos experiencia previa al trabajar con inteligencia artificial. Entonces, pues la verdad es que la expectativa era pues seguir profundizando un poco en todo el mundo, en todo lo relacionado con el mundo de la inteligencia artificial y en cómo poder ofrecerlo o un primer acercamiento al alumnado. Para que, bueno, es algo que estamos viviendo día a día y con noticias día a día, tanto positivas como negativas, ¿no? En su uso. Y entonces algo, como he dicho al principio, que era necesario. La expectativa era pues para seguir profundizando en ese conocimiento. ¿Y cómo surgió la idea de implementarlo? ¿Fue algo que por iniciativa propia? ¿Fue alguien que os lo propuso, una propuesta institucional? Bueno, ya has visto que, bueno, puede llegar por distintos medios, ¿no? Pero ya has visto que, pues, de mi formación y la experiencia en el aula y demás, todo está muy relacionado siempre con la tecnología. Entonces, pues, cada experiencia, cada formación, cada proyecto que sale así interesante, innovador, pues siempre nos sumamos pues, desde mi aula y, por supuesto, desde el centro. Entonces, bueno, también entre inquietud propia y algo institucional también. Claro, porque recordamos, ¿no? que Diego también en este caso es el director de su centro, entonces, bueno, ahí tiene esta doble vía de entrada. Y ahora me gustaría preguntarte una de las preguntas que suelen ser muy frecuentes, ¿no? Entre el profesorado, y es como, bueno, me han hablado del proyecto, el proyecto es muy chulo, me encanta, pero ¿cómo lo consigues, cómo lo conseguiste encajar en el currículum? Pues mira, en el caso particular de mi centro, nosotros llevamos varios años con una asignatura en el tercer ciclo de primaria, en quinto y en sexto,
que es de robótica e impresión 3D. Entonces, claro, el tema de la robótica, siempre hay alguna situación de aprendizaje, alguna secuencia didáctica, alguna experiencia que la ligamos al uso del aprendizaje automático de la inteligencia artificial. Entonces, claro, pues aquí era, digamos, un poco más sencillo el encaje curricular, ya digo, por esa asignatura propia. Entonces, pues a lo largo de varias semanas, pues se ha estado implementando en todas las clases de quinto y sexto del centro. Eso por un lado. Por otro, pues bueno, en realidad, para enfocar el proyecto, el proyecto trabaja inteligencia artificial, pero también trabaja muchos otros saberes o muchos otros aspectos un poco interdisciplinar, ¿no? Entonces, pues se pueden ajustar a saberes y a criterios de lengua, de matemáticas, incluso de conocimiento, porque el pensamiento computacional también puede estar muy relacionado con muchos de los contenidos que se ofrecen en el material y en el propia trabajo de aprendizaje automático, del machine learning, de la inteligencia artificial. Entonces estaría muy relacionado con esa área. Y más allá de todo esto curricular, como te decía al principio, es algo con lo que día o cada día, pues vamos a escuchar y a vivir un cambio. Esperemos que sea más positivo que negativo, ¿no? En cuanto a toda la experiencia que se está llevando a cabo y todos los avances con el uso de la inteligencia artificial. Ayer, hoy, creo, no sé si ayer o hoy, nos levantábamos con la noticia de que gracias a la inteligencia artificial se pudo reproducir la voz de una persona que no podía hablar. Entonces, gracias a eso, a una grabación que tenía, creo que de su boda o algo así, pues pudo hablar otra vez utilizando pues, la inteligencia artificial. Ese es el último ejemplo que es reciente. Entonces, esperemos que más allá pues claro, al final es una herramienta, ¿no? Que utiliza el ser humano y ya sabemos que hay herramientas que utilizamos bien y la misma herramienta también puede tener otro uso. En este caso yo me enfoco en el uso positivo siempre que nos permita seguir avanzando como sociedad, por ejemplo, con este ejemplo que te he dicho. Entonces, simplemente la propia idea de que nuestro alumnado va a vivir en una sociedad en la que la inteligencia artificial va a estar presente sí o sí, ya nos tiene que ser motivo suficiente para incluirlo de manera curricular en las clases, ¿no? Estupendo, ¿no? Creo que una justificación, ¿no? Y un ajuste muy, muy adecuado para el proyecto, ¿no? Y ahora me gustaría, Diego, que nos centrásemos un poco en la implementación real en tu aula, ¿no? Básicamente, nos gustaría que nos contara, oye, cómo se está aplicando Experience AI en tu aula. Vale, pues en mi aula en concreto, bueno, y en la otra aula, digamos, en mi aula sí, yo soy tutor de un curso, entonces pues paso mucho más rato. Es decir, que la implementación digamos, en mi clase ha contado con un poco más de tiempo que con en el resto de aulas de quinto y sexto. Entonces hemos profundizado un poco más en cada una de las unidades, cada una de las lecciones, y es verdad que está siendo pues un descubrimiento, digamos, más allá del tener una aplicación que usa inteligencia artificial, que es llamativa, ¿no? Porque supone el entender desde la base cómo funciona la inteligencia artificial, cómo son esos mecanismos. Es decir, es un programa muy completo para hacer entender al alumnado cómo es desde su origen la inteligencia artificial, qué expectativas podemos tener, cómo funciona, qué tipo de profesiones están ligadas a la inteligencia artificial. Entonces, todo eso lo hemos estado trabajando en el aula y la verdad que ha sido una experiencia pues bastante interesante y bastante motivadora. Ya viste la motivación del alumnado y, bueno, en sus respuestas, en su actitud y demás, cómo se estaba trabajando. Totalmente. Nos decía antes, Diego, bueno, que ya llevabais tiempo, ¿no? Como trabajando con la inteligencia artificial en el aula, entonces, bueno, entiendo esto, que no ha sido una experiencia totalmente nueva al alumnado, pero me gustaría saber esto, ¿no? ¿Cuál es la reacción del alumnado, ¿no? ¿Tienen interés? ¿Quieren seguir aprendiendo? ¿Tienen mucha curiosidad por seguir trabajando con la inteligencia artificial? ¿Cómo los ves?
Sí, tienen interés, vamos, curiosidad y vamos a seguir trabajando con inteligencia artificial. Uno de los últimos proyectos, bueno, y es un proyecto, digamos, tipo, ¿no? Que hemos estado utilizando, que es la identificación de imágenes o la identificación de gestos. Esto, pues, creo que hace 4 años así ya veníamos haciéndolo, utilizando el aprendizaje automático para el reconocimiento de posturas, por ejemplo, para hacer un juego con Scratch, ¿no? Entonces preparábamos modelos, y con esos modelos se programaba y daban una respuesta cuando identificaba el modelo, ¿no? Con imágenes lo mismo. La última experiencia que hemos estado utilizando con reconocimiento de imágenes, y al reconocer una imagen lanzar un audio, pues vamos, a ellos les fascina, ¿no? Son experiencias que les motiva a seguir adentrándose en este mundo. Y ya te digo, también de la experiencia a raíz de las distintas lecciones con el uso de imágenes, de la creación de la IA generativa, ¿no? La creación de imágenes, la creación pues, de canciones incluso, que hemos estado utilizando ya en algún evento y demás, es algo que los tiene bastante motivados. Bueno, yo te he hecho esta pregunta, pero claro, yo sabía la respuesta porque tuve la suerte de poder estar el día que grabamos las videolecciones y bueno, pues claro, ya aprovechaba, ¿no? Y le preguntaba a ellos mismos, ¿no? De si les estaba gustando, si tenían interés, y la respuesta era unánime, ¿no? A todos se les veía, ¿no? Como tú dices, la generación de imágenes con algunas actividades que tenían muchísimo interés. Así que no sé, Diego, si nos puedes contar también si has vivido, ¿no? Alguna situación así curiosa o sorprendente a la hora de implementar este proyecto. Bueno, algo que pues les llamó mucho la atención, porque no se lo esperaban, fue de las primeras lecciones. Hay, pues, en el juego de 3 en raya, en el que hay una actividad que es la hoja de papel inteligente. Entonces, claro, cuando les propones que la hoja es inteligente y que les va a ganar una partida al 3 en raya, pues se quedan un poco así sorprendidos, ¿no? Que eso cómo va a ser, cómo es posible. Y cuando una de ellos sale lo hacemos en la pizarra, ¿no? Y empiezan a jugar y demás, están viendo que no consiguen ganarle a esa hoja de papel inteligente, ¿no? Y bueno, eso fue un momento, pues, curioso, porque se quedaron un poco sorprendidos. Y claro, después ya el razonamiento, y ahí se ve, pues, la diferencia entre el uso de datos, ¿no? Y el algoritmo y demás, pues, o instrucciones, pues le llamó bastante la atención. Y después también fue muy motivador para ellos digamos, cacharrear un poquito con la IA generativa de imágenes. El investigar el cómo generar las imágenes, cambiando los prompts, las instrucciones que les daban, poniéndolas en inglés, en español, cambiando algunas con más texto, menos texto, en fin. Fueron 2 momentos, pues, interesantes. Sin duda se vivió, ¿no? Esa diversión en el aula cuando se hacían estas actividades. Y no sé, Diego, si a lo largo de de toda la implementación del proyecto, no sé si has visto una evolución en la comprensión y en las habilidades desde el inicio hasta el final de las lecciones, ¿no? No sé si tú crees que ha cambiado su percepción sobre la inteligencia artificial. Sí, además es que hay una actividad, una serie de actividades que te dirigen a eso, porque en principio la definición que hacían ellos de inteligencia artificial, pues, era un robot que hace cosas, o algo que le pregunta y te da una respuesta, o algo relacionado también con los juegos, en fin. No, aunque podían incluso ser usuarios en algún momento, ¿no? de la IA generativa de texto, por ejemplo, que suelen utilizar, o en algún caso el ChatGPT sin registro y ese tipo de cosas, que eso, pues, tenemos que tener claro que está muy extendido, y los docentes tenemos pues, que conocerlo y saberlo también. Pues aparte de eso, bueno, lo que es la curva de aprendizaje, sobre todo, cambió en la última definición. O sea, al principio no tenían muy claro qué era la inteligencia artificial, tampoco, digamos, la finalidad, ¿no? O el aspecto, dos aspectos, tanto el social como el de
la intencionalidad que puede tener la inteligencia artificial con los sesgos, y eso ha sido algo que sí he visto en ellos, que han, digamos, descubierto ahí un mundo en el que, va a ser un poco más complejo el poder engañarlo en ese sentido, ¿no? El darse cuenta que la IA puede tener una intención o que se puede utilizar para aspectos, digamos, negativos, ¿no? Pues, estuvieron comentando, si recuerda, el uso de la creación de imágenes sin permiso, todas esas reflexiones, todo eso, sí es verdad que con estas lecciones pues ha sido un aprendizaje, ya digo, imprescindible, porque una cosa es aprender a utilizar las herramientas y otra cosa aprender todo lo que hay detrás de esas herramientas, ¿no? Y todo lo que puede acarrear, todo lo que a lo que nos puede llevar un buen uso o un mal uso de ellas. Esto fue algo que me sorprendió bastante, ¿no? Porque decían, al preguntarle a ellos, ¿no? Y comentarios que también se escuchaban, eran muy conscientes de la ética, ¿no? De la inteligencia artificial, de incluso de qué peligros, qué riesgos puede haber, ¿no? De quién hay detrás de la IA. Entonces, bueno, es verdad que es muy interesante porque dice, bueno, ni mucha población adulta a veces tiene todavía estos conocimientos, ¿no? Que la vive con mucho miedo y ellos la vivían ya como algo natural, ¿no? O sea, que es súper, súper interesante. Y ahora me gustaría, Diego, preguntarte, a la hora de implementar el proyecto, si en algún momento pues te has enfrentado pues, a dudas o dificultades que surgieron y si es el caso, cómo conseguiste pues, superarlas, ¿no? Bueno, la verdad es que con todas las lecciones y el material disponible, todas las guías y todo lo que se cuenta al implementarlo, es muy completo. Es decir, no es necesario que un docente, una persona tenga muchísima experiencia en este mundo ni nada de eso, porque va dando paso a paso una guía pues muy completa. Es decir, prácticamente cualquier duda que se tenga está resuelta de antemano. No hay ningún problema en eso. Si es verdad que, digamos, en primaria, a su nivel, de todas las lecciones, la que quizá costó un poco más fue la que se trata el árbol de decisiones, ¿no? Un poco esos diagramas y eso, ahí sí les costó un poco más el llegar a ellos, fue un poco más lo que más dificultad encontramos, fue ahí. Y bueno, hubo que intentar tratarlo en un par de ocasiones y quedó un poco, no quedó del todo claro, pero claro, es que es algo quizá, esa lección, ese aspecto un poco más complejo para ellos. En secundaria no creo que tenga ningún tipo de problema con esto, y en primaria sí es verdad que pues hay que adaptarlo un poco. Pero ya digo que en general prácticamente todas las dificultades que puedan surgir están resueltas en el propio material. Pues estupendo. Ahora, Diego, nos gustaría pues, que hiciésemos bueno, un ejercicio como ya irnos al futuro del proyecto. Entonces, no sé si ya lo tenéis pensado en el centro o no, pero ¿tenéis alguna perspectiva para este proyecto? Es decir, ¿creéis que se puede expandir a más aulas o que sea algo común que utilicéis? Yo creo que es es un proyecto que llega para quedarse. Es decir, como decía al principio, es necesario. No puede ya haber ningún alumnado que no pase por este proyecto, que no conozca todo esto que hemos estado viviendo en esta semana en cuanto a qué es, cómo funciona, de qué tipo hay, incluso algunas herramientas para utilizarlo, toda la parte ética, que es fundamental. O sea, quizás lo más fundamental, más allá del cacharreo, del generar imágenes y demás, toda la parte ética, toda la parte de los sesgos que puede haber detrás de la inteligencia artificial, porque al final, de una manera u otra, van a ser usuarios. Y todo esto tienen que conocerlo. Entonces, de cara a futuro, es un proyecto que, digamos, llega para quedarse, para repetirlo y para, por lo menos en tercer ciclo. Antes creo que son quizás demasiado pequeños, se podría adaptar alguna lección, ¿no? De un poco adelantar un poco ese conocimiento, pero con la profundidad con la que se toca aquí, creo que quinto o sexto es una edad interesante para
para empezar a hacerles entender las dificultades o los beneficios que nos puede dar el uso de la inteligencia artificial. Más que nada porque, a ver, nos guste o no, o no sé, el uso de dispositivos móviles empieza a esta edad. Y en los dispositivos móviles van a tener aplicaciones de inteligencia artificial, las que ya hay y las que quedan por llegar. Entonces, esta parte de educación que alguien tiene que hacer, que tanto familias como los docentes tenemos que implicarnos y tener claro que es algo que está en la sociedad y que tenemos que adelantarnos un poco, ¿no? Para evitar el mal uso y educar en este uso de la IA, es algo que es totalmente necesario y que, ya te digo, en el centro por lo menos llega para quedarse y para trabajarlo cada curso. Genial, Diego. Bueno, está siendo pues igual una conversación súper interesante con tu perspectiva, ¿no? De llevar a cabo este proyecto y ya tú mismo lo estás diciendo, ¿no? Es algo que ha venido para quedarse y esperemos que así sea, ¿no? Ahora sí que me gustaría hacerte ya la última pregunta para, pues bueno, para la comunidad del Bootcamp que nos esté escuchando y es básicamente desde tu experiencia, ¿qué consejos les darías para implementarlo en el aula? Consejos. Bueno, hombre, a ver, revisar todo el material antes de aplicar las lecciones y si hay alguna duda consultarla antes. Incluso en el propio material hay un apartado en el que te indica qué es lo que hay que preparar, ¿no? Antes de las lecciones, para que se va a utilizar durante las lecciones. Es fundamental también contar con un plan B, ¿no? Por si en algún momento se utiliza, no hay conexión a internet o se utiliza algún recurso con los ordenadores y no están disponibles. Entonces, pues contar con un plan B en el que poder alternar alguna actividad que también se puede hacer. Y bueno, consejos, sobre todo en primaria, el adaptar bastante más el tiempo. Tal y como está planteado las lecciones, en una temporalización, pues para personas un poco más, ¿no? Para adolescentes un poco ya, pues no sé, tercero, segundo, cuarto de la ESO, algo así, pues si hay una temporalización que puede estar ajustada. En primaria nos cuesta un poco más, porque hay que guiarlo un poco más en todo el proceso. Entonces, cada lección viene a ser más o menos 2 sesiones de las nuestras. 2 sesiones de 50, 55 minutos, algo así. Pero que se llevan bastante bien, que son amenas y que nada, que el consejo es que pueda aplicarlo el máximo número de docentes posibles para que llegue al máximo número de alumnado posible. Estupendo, Diego. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por compartir tu experiencia con todos nosotros. Esperamos, bueno, pues que sigas también inspirando a más profes, a más estudiantes, como dices, ¿no? Con la inteligencia artificial. Y bueno, pues a la comunidad del Bootcamp también, muchísimas gracias por acompañarnos en este tercer episodio y nos vemos en los siguientes.